Buenos días a todos, sean bienvenidos. Gracias a Dios que pues hoy nos permite congregarnos y alabarle, bendecir su nombre, adorarle, escuchar de su palabra, ser edificados, todo gracias a Él. Bueno, pues vamos a empezar. Hemos estado revisando un ciclo de enseñanzas que tratan sobre Cristo, nuestro ejemplo de abnegación. Cristo, nuestro ejemplo de abnegación. Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versos 5 al 8, está plasmado nuestro texto base que además, decíamos en la primera enseñanza, es un himno que el apóstol Pablo plasma, ¿no? Lo escribe a la iglesia de Filipos y lo deja pues para todos los años, ¿no? Y nos alcanza a nosotros 2000 años casi después. Aquí lo tenemos, este hermoso himno, y que inspiró a la iglesia, ¿no? Que narran, que está descrita en el libro de los Hechos, la inspiró a ser fiel a Jesús, que con poco conocimiento le dio la gloria a Dios, ¿no? Supo vivir a la altura de lo que Dios pedía y glorificó a Dios. Muy bien, pues vamos a dar lectura a este pasaje, Filipenses 2, versículos 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y bueno, hemos ido desmenuzando poco a poco este pasaje. Esta es la quinta enseñanza que vamos a dar. La verdad es que hay tanto que decir de esto, tanto que meditar acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, pues que esto se prolongaría demasiado y pues vamos a hablar hasta que Dios nos vaya dirigiendo a otro lado, pero creo que todavía podemos dar esta quinta enseñanza acerca de lo que Cristo renunció, cómo Cristo renuncia a varias cosas por nosotros. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ¿a qué renunció? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿A qué renunció Jesús? Por ti, por mí. Número 1, renunció al derecho a vivir como Dios. El número 1. Renunció a su trono, a un trono pues alto, sublime, algo que los reyes de este mundo no tuvieron, ni tienen, ni tendrán jamás algo parecido a lo que los reyes tienen ahora. Ese trono que está en el cielo, a eso renuncia Jesús por ti y por mí. ¿Qué más? Número 2, también renunció a recibir la honra y la gloria que como Dios merece. Él hizo toda esta creación, ¿no? Todo lo hizo. Y todo, decía el canto, ¿no? El primer canto que entonamos el día de hoy, ¿no? Como hay una voz fuerte al cual unimos nuestra voz, la voz de toda la creación alabando a Dios, ¿no? Algo así parafraseó el canto. Y pues te decía, pues cómo toda su creación le da gloria, todos le alaban, todos pueden alabar a Dios. Y a eso renunció Jesús, renunció a toda esa gloria inmensa, a lo que los serafines hacen ahí, ¿no? Y querubines alrededor de su trono y que le dan gloria y que pronuncian santo, santo, santo. Renuncia Jesús por ti. ¿Qué más? Número 3, se despojó a sí mismo de la autoridad divina. Y decía el hermano, ¿no? Hace 8 días acerca de este tema. Creo que una parte fuerte que rescato del mensaje, nada más como pues recordar
es como está Jesús en el Getsemaní, y con toda la autoridad pudo haber dicho en ese momento, una legión de ángeles quiero aquí, que me defienda. Es más, ni siquiera él necesitaba decir, Padre, envíame una legión de ángeles, ni siquiera eso. Él era Dios, Él es Dios. Él es Dios, y con que Él hubiera dado el mandato en ese instante de decir, una legión o 3,000 legiones de ángeles las quiero aquí para que acaben con estos hombres que van a destrozar mi cuerpo, mi vida, en ese momento. No, yo me imagino los cielos hubieran llenadose de fuego intenso, y hubieran descendido las huestes celestiales y hubieran acabado con el ser humano. Eso lo tenía Jesús a un instante nada más de decirlo, y renunció a eso. ¿Y qué autoridad tenía? Porque aquel que un día dijo, Lázaro, sal, lo saca. Aquel que dijo, calla, enmudece, calmó toda una tempestad. Para que veas que Dios tenía esa autoridad. Jesús tenía la autoridad tan poderosa, no la había perdido, pero él se estaba absteniendo de decir con sus palabras algo tan fuerte. Desciendan ángeles en este momento y defiendan. ¿Y por qué lo hizo? Por ti. Porque si decía él que me defiendan los ángeles, se iba a acabar el plan que había trazado para ti, para mí, y vamos a perder esa oportunidad. No estaríamos aquí, no estaríamos aquí, de verdad. Pero él en ese momento renuncia. ¿A qué más se despoja Jesús? Se despoja a la relación íntima con el Padre. Se ha hablado acerca de esto, ¿no? Y algunos hermanos, personas han pensado que la parte más fuerte para Jesús, el dolor más intenso, fue cuando él es cargado todo el pecado del mundo, todo el pecado, tuyo, mío, de todas las generaciones, todo. Y la comunión con el Padre se acaba en ese momento, y el Padre se para, y entonces Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues él sabía que iba a pasar algo así, y aún así dijo, pues voy por ti, por mí, por cada uno de nosotros. ¿A cuántas cosas renunció Jesús? Cosas que el ser humano no puede hacer, no puede renunciar, porque no somos dioses. O sea, no se puede renunciar a un trono de gloria como el que Jesús renunció, ni a la gloria que recibes de toda la creación. No podemos los seres humanos renunciar a eso. ¿A qué sí podemos renunciar? Y que Cristo dice, bueno, aunque sea esto poquito, renuncia por amor a mí y por mostrarte todo lo que te he mostrado, a lo cual renuncia. ¿A qué nos pide? Renuncia a tu pecado, renuncia a tu maldad, a los deseos mundanos, y vive sobria, justa y piadosamente. Nada más. A esas cosas que de hecho te dañan, te carcomen, ¿no? Te carcomen todos los días y que se están impregnando en ti. A eso renuncia, dice Jesús, que te hace un bien, y renuncia como ejemplo de cómo yo renuncié por ti. De verdad que Dios no nos está pidiendo sacrificios ni nada, solo dice, mira lo que hice, y en agradecimiento actúa, ¿no? Hay tantas cosas que de veras se empujan para que el ser humano diga, ¿qué estoy haciendo? Y sin embargo se obstina uno, ¿no? Se obstina. El día de hoy, con el favor de Dios, estaremos hablando algo más a lo que renunció Jesús, y ponemos el título, ahí está, el rey que renunció temporalmente a sus atributos divinos por ti. Vamos a ver, vamos a delinear con exactitud qué es exactamente, qué otra cosa Jesús tuvo que dejar, para que vea usted la cantidad de cosas gloriosas, ¿no? Maravillosas, celestiales, que Cristo tuvo que hacer para darnos a nosotros una oportunidad, una oportunidad. Hagamos una oración, pongamos esto en las manos de Dios, y que Él sea el que nos hable, nos revele y nos haga
esto muy claro. Señor Jesús, de verdad que has renunciado por tantas cosas, Señor, renunciaste por nosotros. Y hoy saber que hay una más, Señor, una más de las que hemos entendido en tu palabra, porque quizá haya cosas que ni siquiera se nos han revelado, Señor, a las que tú renunciaste. Pero esta, Señor, que has plasmado en tu palabra, revélala hoy y nos motive, Señor, a ser diferentes. Padre, el propósito de estas enseñanzas es que seamos transformados, ya no seamos los mismos, seamos diferentes. Pongamos los ojos en ti, Señor, que no se aparte nuestra mirada de ti, Jesús, y que contemplemos todos los días lo que tú hiciste por amor a nosotros, Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a Filipenses 2:6. Dice así otra vez esa parte, el cual siendo en forma de Dios. Esa parte quisiera, antes de avanzar, ¿verdad? Antes de avanzar a explicar esto de los atributos divinos, me gustaría detenerme un poquito en esa parte del versículo, siendo en forma de Dios. Lo quiero decir porque algunas sectas, algunas denominaciones, bueno, que ya son sectas porque niegan varias cosas, han dicho, no, mira, ahí está, mira cómo Jesús no es Dios, tiene forma, o sea, como que se parece, pero no es exactamente Dios, tiene forma. Eso es lo que algunas sectas han dicho, pero no, lo que el texto está diciendo es más profundo que eso. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces ahí cuando leemos que Cristo era en forma de Dios, realmente lo que aprendemos es que Él existió desde toda la eternidad como Dios. Y no significa meramente que se pareciera, sino que realmente es Dios. No solo porque lo diga, sino hay muchos pasajes en los evangelios, en Juan, donde está con mucha contundencia acerca de que Jesús es Dios, que Él es desde el principio, que está con la persona del Padre y del Espíritu desde el principio, que Él es eterno, Él es Dios. Debemos entonces esa parte de tomarla más como que a lo que se refiere es que desde el principio Él es Dios, y no que tenía una forma muy parecida o algo así. ¿Qué más? Siguiente. Ahora, el mismo texto, pero ahora resaltando la parte de no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí lo que me gustaría resaltar es lo siguiente, que la mayor importancia es distinguir entre la igualdad personal y posicional con Dios. Es creo que un poquito lo más difícil que vamos a decir el día de hoy, pero es muy importante. Verá, aquí dice que no estimó el ser igual a Dios. Y vamos a hablar de dos tipos de igualdades. Una que es la personal y otra es la posicional. Las voy a explicar con la ayuda de Dios lo más claro. Pero nos tiene que quedar muy impregnada esa verdad y con mucha claridad. ¿Por qué? Porque algunos han tomado estos pasajes y los han desvirtuado con un objetivo: decir que Jesús no es Dios. O que de plano aquí era un hombre que perdió todo y que pues era un profeta y no era el Dios. Entonces, por esa razón hay que tener muy claro este pasaje. Muy bien, vamos a decir entonces la igualdad en cuanto a la persona. Cuando se habla de igualdad a su persona, Cristo siempre fue, es y será igual con Dios. De hecho, sería imposible para Él dejar eso. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando Cristo vino y se encarnó como ser humano, no dejó de ser Dios. No dijo, ya se me quita
lo de Dios y ya nada más soy un ser humano. No, siguió siendo Dios. Eso es la igualdad en cuanto a personas. Siguió siendo igual que Dios Padre. Siguió teniendo lo mismo. Esa es la igualdad en cuestión de la persona. Él no se hizo menos. Él no dijo, pues me voy a hacer ser humano y entonces ya no voy a ser Dios, voy a perder toda la divinidad. No pasó eso. Siguió siendo igual que el Padre. Y ahorita vamos a ver ejemplos y vamos a ver varias cosas para decir con fuerza esta verdad. Pero respecto a la igualdad posicional, ahí es diferente. Desde toda la eternidad Cristo era posicionalmente igual a su Padre y gozaba de todas las glorias del cielo. Pero a esa igualdad, a la posicional, es a la que estimó a una cosa a la que no había que aferrarse. Dios Padre, mira, por ejemplo, jamás fue escupido. Dios Padre jamás fue golpeado, ni fue crucificado. Y en ese sentido es que el Padre era mayor que el Hijo. No en cuanto a su persona, sino en cuanto a una posición y a la forma en que vivía Jesús. Jesús vivió aquí en la tierra cosas que el Padre no iba a vivir. Ahí está la diferencia. Él seguía siendo Dios en cuanto a persona, pero en posición, a esa posición de gloria y majestad que tenía junto al Padre, a esa dijo, renuncio por ti. Y se hizo hombre. Fíjate lo que dice Juan capítulo 14, verso 28, dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado. Pero he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Cómo? Pero si Jesús es Dios, ¿cómo es que el Padre? Y ahí es donde muchas sectas toman esos versículos y dicen, ¿ya ves? Mira cómo Jesús no es Dios, porque está diciendo él que el Padre es mayor, que el Padre es más. No, pues es que el Padre es el verdadero Dios y entonces Jesús era una criatura de él. No es eso. Jesús se estaba refiriendo a una igualdad posicional ahí. Eran la misma persona, pero él estaba diciendo, el Padre ahora es mayor que yo porque estoy en una posición inferior. Aquí a mí me pueden escupir, al Padre ni siquiera un ángel se puede acercar, pero ahora yo estoy en una posición menor que el Padre. Por amor a todos los seres humanos, por amor a ti, estoy en una posición muy débil, muy vulnerable, pero sigo siendo Dios. ¿Sí me va entendiendo lo que es la posición y la persona? Jesús no renunció en ser igual en persona a Dios, pero sí renunció a su posición de gloria. Muy bien, y por eso puede explicarse este pasaje donde está diciendo Jesús, mayor es el Padre. Bueno, entonces Jesús había estado en circunstancias muy inferiores a la del Padre, y en ese sentido su Padre era mayor, pero cuando volviese al cielo, Jesús volvería a ser igual al Padre en sus circunstancias como ya lo era en su persona. Así que Jesús es Dios, Jesús era Dios y Jesús siempre es Dios en su naturaleza y esencia. Y lo único que cambió fueran las circunstancias para él. Y a eso es a lo que dice, no estimó el ser igual a Dios. Un ejemplo muy claro sería el siguiente, mira. Por ejemplo, una persona, imagínate, rica, con bastante dinero, abundante dinero. O sea, alguien que tiene millones de dólares. Y un día esa persona le es quitado todos esos millones de dólares y se hace pobre.
y va a tener que vivir en el barrio más bajo y en una casa que ni se puede decir casa, a lo mejor era un cuarto, ¿no? Y que ni siquiera a lo mejor contaba con un baño privado, sino de toda la vecindad. Imagínate ese rico que es ahí. Ahora, la pregunta es, ¿esa persona cambió? ¿Esa persona en esencia, en naturaleza, dejó de ser un ser humano? No. A lo mejor esa persona se llamaba Ricardo y dejó de llamarse Ricardo cuando se hizo pobre. No, no dejó de llamarse Ricardo, seguía llamándose Ricardo. Por dentro le cambió algo, su corazón se hizo más chico, sus pulmones se hicieron más grandes. No, siguió siendo la misma persona. Es más, su cultura cambió. No, las cosas que aprendió siendo rico, quizá ahora hablaba así, se expresaba así. Sus conocimientos que quizá obtuvo en la universidad o la seguía teniendo. Todo eso seguía teniendo. ¿Qué cambió? Su posición. Dejó de ser rico y ahora era pobre, y sus circunstancias eran diferentes. Y antes, cuando era rico, ¿quién lo tocaba? ¿No? Traía guardaespaldas, quizá. Perdone. Traía guardaespaldas, quizá. Traía personas que lo cubrían. Quizá siempre en una limusina o en un coche especial. Y nadie se atrevía ni siquiera a tocar a esa persona, ¿no? Tenía dinero ¿para qué? Para pagar todo eso. Pero ahora de pobre, quizá pasa por el barrio, ¿qué le pueden hacer? Lo avientan, lo escupen, le dicen groserías, quizá lo maltratan, lo golpean, hasta lo dejan tirado. Toda su posición cambió, pero él dejó de ser Ricardo. No, no dejó de ser Ricardo. Seguía siendo Ricardo. Eso explica un poco lo que Jesús fue, es y será siempre. Nunca dejó de ser Dios, pero cambió toda su posición. Toda la posición que él tenía se hizo pobre ahora por amor a nosotros y dejó de ser igual en posición al Padre, y por eso dijo: mi Padre es mayor, pero regresaré al cielo y volveré a tener la misma posición que el Padre. ¡Ah, qué impresionante! Muy bien. Segunda de Corintios 8:9 aún te habla acerca de esta riqueza de Cristo. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí vuelve Pablo a aclarar esta idea que te estoy diciendo, que cambió la posición nada más. Cristo seguía siendo Dios, pero cambió su posición. Y lo hizo, ahí lo deja súper claro Pablo, lo hizo por amor a nosotros. Se hizo pobre por amor a nosotros. Y vaya que dejó riquezas, no las que este mundo ofrece, las riquezas eternas, toda esa posición de gloria la abandona Cristo y la abandona por ti y por mí. Qué tremendo es, ¿no? Y yo he visto personas que he platicado, ¿no?, con ellas a lo largo de los años, ¿no?, y que les dices: ¿qué te impide para buscar a Dios? Y me han dicho: es que es mi dinero. Le digo: ¿por qué? Porque es que ya entendí que si busco a Dios voy a tener que ser honesto. Y todo lo que tengo, todas mis riquezas o lo que tengo, no ha sido por ser honesto. En mis negocios yo quebraría si empiezo a hablar la verdad. En mi negocio, la verdad es que se va a hundir mi negocio porque todo se sustenta en una cosa: mi deshonestidad. Y eso me está atorando. Y mucha gente ahí está atorada porque pues está valorando eso más
cuando Cristo se despoja de toda esa posición y te dice, mira, ¿te cuesta trabajo dejar eso? Mírame a mí, dice Jesús, yo dejé todo y dejé cosas más inmensas y me hice pobre y me sujeté a padecer lo que un pobre padece, y no solo eso, hasta llegar a la cruz por amor a ti. ¿Te va a tocar sufrir? Sí, pero yo caminé primero por ese lugar. ¿Te va a doler, quizá pierdas todo? Sí, pues yo lo perdí primero por ti. Ejemplo te he dado. Qué tremendo, ¿no? Bueno, y hablando de riquezas, pero ¿cuántas personas a lo mejor no tienen esa posición económica, pero sí tienen algo que no quieren dejar, que no quieren soltar, que están abrazando con fuerza, ¿no? A lo mejor un talento, un don, una habilidad, un título, una posición en esta sociedad, el qué dirán, a lo mejor en tu trabajo ni ganas gran cosa, pero es tu trabajo, es gran para ti, pues te da el mantenimiento, pero ahí hay cosas ilícitas que has hecho y que si las confiesas, sabes que lo puedes perder, sabes que quizá el patrón te va a llamar y te va a decir, ¿qué hiciste, no? Estás despedido, ¿cómo me robaste todos estos años? Y todo eso te está pesando, pero no pesas la eternidad. ¿En dónde vas a terminar? Y todo lo que Jesús hizo por ti. Mira cuánto empuja Dios por todos lados al ser humano. Por un lado te muestra hacia dónde vas, al infierno mismo, porque le diste más valor, ¿no?, a lo material en este mundo y a todo lo que corrompe, que a su Hijo, que al Hijo de Dios que dio todo por ti. Qué tremendo va a ser eso. ¿Y cuántos están atorados ahí, no? ¿Cuántos se atoran porque no quieren soltar algo que Jesús dijo, yo lo hice, yo ya pasé y yo te puedo ayudar? Porque todo este ejemplo, ¿para qué es, amados? Para que Cristo grite con voz fuerte, ya lo hice y te puedo ayudar y quiero ayudarte. Y si te cuesta trabajo soltar a tus amigos, tu posición, tu trabajo, tu dinero, tu matrimonio, tu ídolo, yo te puedo ayudar. Pasé por ahí, lo hice, dejé el cielo, dejé toda la gloria, dejé todo por ti. Sé lo que vas a sentir y lo sé más porque lo que yo dejé no se compara con lo que yo te pido. Lo sentí en carne propia, sé lo que siente el ser humano cuando se le pide que renuncie a algo. Lo sé, dice Jesús, yo puedo ayudarte. ¿Cuántos le van a creer, no? ¿Cuántos le van a creer para decir, renuncio a todo, Señor, me entrego a ti, toma el control? Ahí está, ¿no? Cristo solo está aquí marcando todo lo necesario. ¿Qué más? Veamos otra cosa a la que renuncia Jesús. Jesús renunció a ejercer o hacer uso de alguno de sus atributos divinos en forma voluntaria. Teníamos que revisar bien esa parte de cómo Jesús tenía una posición diferente, pero seguía teniendo atributos, ¿no? Jesús seguía teniendo atributos. Siguiente, dice, el Señor Jesús no dejó de lado ninguno de los atributos de Dios cuando entró al mundo. ¿A qué me refiero? Jesús seguía siendo omnisciente, lo sabía todo, ¿sí? Lo sabía todo. Pero estaba en un cuerpo débil y eso. Ya dijimos, Él seguía siendo Dios, lo sabía todo. No, hermano, hay cosas que no supo, ahorita las vamos a explicar. Pero de entrada Él seguía siendo Dios. La única cosa que había cambiado era su posición al Padre y al Espíritu. ¿A qué más? Bueno, Él seguía siendo omnipresente y estaba presente en todo lugar a la vez. ¿A poco? Pero si estaba ahí en ese cuerpecito, Él seguía viendo todo y podía ver a todos
Y ahorita lo vamos a ver en ejemplos en la Escritura, cómo a pesar de estar ahí, Jesús estaba en todo. Seguía siendo omnipotente, todopoderoso Jesús. Por eso pudo decir, calla, enmudece, y calmó la tempestad en un instante. Por eso, al cuarto día, ¿no?, de que Lázaro había muerto, dice unas palabras, Lázaro, sal, y salió. Y por eso tuviste la gloria de Dios, ¿no?, desplegada de una forma impresionante en Cristo, porque Él seguía siendo Dios, no dejó de ser Dios, pero ahora estaba en una posición tan vulnerable como tú y como yo. Pero ¿qué sí hizo Jesús? Hubo momentos, como en el que narrábamos del Getsemaní, que teniendo todo el poder, toda la omnipotencia, omnisciencia, todo investido de eso, no dijo una legión de ángeles aquí. No lo dijo. Así como en ese momento Él, con todo el poder divino, con todos los atributos de Dios mismo, se niega por ti y por mí, así en muchos momentos Él, o en otros momentos, niega o se abstiene y renuncia a su omnisciencia, se abstiene de su omnipresencia, se abstiene de esas cosas, porque así convenía para nosotros, para el ser humano. Qué enorme es Jesús. Muy bien, vamos a... bueno, ahí, permítame. Lo que hizo Jesús entonces fue dejar una posición con Dios Padre. Pero Él seguía siendo verdadero Dios y también verdadero hombre. Y no dejó de tener todos esos atributos que como Dios le pertenecen. No dejó de tenerlos, pero Él se abstuvo voluntariamente. El amor tan grande de Jesús se muestra en decidir no hacer uso de esos atributos en beneficio personal, sino de manera selectiva los usó para beneficio de las personas. Entonces, es como una persona que tuvo todo el poder, ¿no? Y de repente se disfraza, cambia su físico, quizás su vestuario, y se inserta con los pobres, pero Él tiene todo el poder. Y de repente lo golpean, abusan, y Él podría en ese momento quizá sacar un celular, o quizás hasta lo están vigilando, ¿no?, todos sus guardaespaldas, y les ha dicho desde lejos, oye, nada más cuídame que no me maten, pero me vigilas. Sí, pero voy a hacer esto y voy a tratar de identificarme con ellos, ¿no? Y entonces esa persona es vigilada, ¿no?, todo el tiempo, y están ahí observando lo que esa gente le hace en su pobreza y en su nueva posición. Pero Él tenía todo lo necesario para que en el momento que quisiera, con quizá un chasquido, acudieran a su rescate todas las cosas que Él necesitaba. Así estaba Jesús. ¿Qué lo llevó? Cada cosa en la que Él estaba en momentos difíciles, casi a punto de morir, cuando lo iban a aventar desde el despeñadero, cuando los fariseos tramaban contra Él, cuando lo ponían en situaciones difíciles, Él en muchas ocasiones se negó por amor a ti y a mí. Veamos un ejemplo que está en el Evangelio de Juan acerca de esto, de cómo Jesús, siendo Dios, tenía todavía estos atributos, en particular la omnisciencia. Dice Juan 1:43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José,
de Nazaret. Verso 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ah, caray, solo porque le dijo, te vi debajo de la higuera, ya lo convertía eso en el Hijo de Dios. Bueno, hay que explicar todo ese contexto para que usted vea. Número uno, lo primero es, vea la omnisciencia de Jesús, ¿no? Que sabía lo que había en el corazón de los seres humanos, que lo conocía perfectamente, que lo sabía entonces y lo sabe ahora, y que sabe el corazón de todos los que estamos aquí, el mío también, nuestras intenciones, deseos y todas las cosas. ¿Ok? Entonces aquí Jesús estaba diciéndole cómo él sabía lo que había en el corazón de ese hombre, y dice que era un israelita en quien no había engaño, honesto, íntegro, verdadero, que tenía una búsqueda sincera por Dios. Eso es lo que estaba haciendo. Eso estaba haciendo. Muy bien. ¿Qué otra cosa puedes ver? Mira, en el antiguo Israel, y según varios comentaristas, en el antiguo Israel, las higueras son árboles pues grandes, que tienen buena sombra, son frescos, a donde los israelitas les gustaba llegar y orar. Entonces estaban debajo de la higuera y lo que hacían era desde ahí orar y orar a Dios, ¿no? Y decir pues toda su súplica. Entonces, cuando Jesús le dice, mira, ¿de dónde me conoces? Le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Que dices que soy íntegro, ¿no? Que no hay engaño en mí. Y le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Cuando tú me orabas, te estaba escuchando. Puede ver la omnipresencia de Dios. No solo estaba en el cuerpo de Jesús, sino estaba en todos lados y estaba escuchando ahí aún a Natanael debajo de la higuera, y estaba consciente de lo que le estaba diciendo, y le estaba diciendo, y te vi, Natanael, y te escuché las cosas que estabas diciéndome. No, pues imagínese Natanael lo que experimentó, y dijo, o sea, eres el Hijo de Dios. Nadie pudo haber hecho esto, y sobre todo era a ti a quien hablaba, a ti. Debe haber sido increíble, ¿no? Lo que pudo entender Natanael en ese momento ya no fue, este es un profeta de Nazaret, este es un hombre cualquiera. Natanael entendió una cosa, este es Dios mismo, que me estaba escuchando cuando yo estaba en la higuera, el omnipresente, el omnisciente, el omnipotente Dios. Pero cómo Jesús en todo esto decide a veces renunciar de manera voluntaria a su atributo de omnisciencia. Fíjate bien, Mateo 24:36, dice Jesús, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y decían, bueno, entonces no, que Jesús es omnisciente y que no había abandonado su capacidad de Dios o su divinidad. Bueno, ahí tú puedes ver cómo Él decide voluntariamente, por los propósitos eternos, decide, no, aquí no voy a conocer.
Una vez una persona, hace muchos años cuando me convertí, que me acosaban ferozmente, pues en la escuela, en la universidad, te hacían preguntas cada vez más difíciles acerca de Dios. Recuerdo que me hizo la siguiente pregunta: a ver, si Dios ya sabe lo que me va a pasar porque Él es omnisciente, ¿por qué entonces pues me deja ser cristiano? ¿O para qué me predican si a la mera hora no voy a acceder y va a ser mayor condenación para mí? Que Dios malo, si ya sabe mi futuro y sabe que yo no voy a querer, ¿para qué vienen y me hablan, no? Así me decían una de pregunta. Y entonces recuerdo que platicando con hermanos que pues habían bastante, me dieron una respuesta que me dejó a mí muy convencido, no solo para darle respuesta a esa persona, sino también para yo contestarme preguntas que tenía, ¿no? Yo creía en Dios, pero había cosas que no entendía todavía. Y me dijo la siguiente: mira, dice, ¿has visto a estas personas que, bueno, dice, ¿tú conoces lo que es un ultrasonido? Le digo, sí. Dice, ¿sabes que con el ultrasonido llega un mes en que se puede distinguir si es niño o niña el bebé que está a punto de nacer? Ah, sí, pues se observa y dice, pues según los órganos que se han desarrollado, es niño o niña. Muy bien. ¿Sabes que hay personas que hoy en día el ser humano tiene esa capacidad, pero deciden, yo no quiero saber, no me digas? No, pues es que ya el doctor nos puede, yo no quiero saber, quiero que sea sorpresa. Quiero que llegue un momento en que eso sea sorpresa, porque pues quiero deleitarme hasta ese momento y saber. Pero tenemos la capacidad de hoy con la tecnología saber qué es y podemos ir comprando la ropita especial. Sí, pero yo elijo no saber. Yo conozco así matrimonios que han tomado esa decisión o a veces uno sí lo sabe y el otro no lo sabe y le dice, no me digas. Y luego se vuelve difícil porque, pues si es la esposa, empieza a comprar cosas y entonces el esposo dice, te dije que no me dijeras y ya estás comprando cosas de un cierto color, ¿no? Eso ha pasado. Bueno, me explicaron así Dios. Dios es omnisciente, sabe todo lo que está pasando, sabe todo lo que va a pasar, todo. Pero aquí puedes ver a Jesús decidiendo voluntariamente, como tú decides, pues no quiero saber, quiero dar la oportunidad de la vida de esta persona, de no saber si va a reaccionar a algo o no va a reaccionar a algo. Y quiero darle la oportunidad hoy de que conozca el amor tan grande que derramé en la cruz por él. Si él me va a negar más tarde, Dios puede decidir no saber eso y quedarse con el deleite de lo que en este momento está dando para nosotros. Qué enorme, ¿no? Qué enorme. Pero también él en su omnisciencia puede decidir, pues quiero saber qué va a pasar con la humanidad, con este país, y revelarlo, ¿no? En su palabra, y va a decir lo que va a acontecer a estas naciones en los futuros años. Esa es la omnisciencia de Dios. Y aquí tú ves a Jesús en unos puntos, por amor a Natanael, le declara una cosa, hace uso de esa omnisciencia Jesús que tiene, y le dice, yo te vi, Natanael, soy Dios, me estabas orando a mí. Y por otro lado, aquí está decidiendo, no te voy a decir el día ni la hora. Decido no hacerlo. El Padre, claro, conoce eso, pero yo ahorita decido no lo sé, no voy a saberlo, no lo voy. En un instante Jesús puede echar hacia adelante y saber el día y la hora en que iba a suceder todo esto, pero ahí se abstiene de eso. Y así Jesús, hubo momentos en los que él se abstuvo y dijo, no voy a saberlo, no voy a saber, no voy a conocer esto. Y en otros, por amor a las personas, ¿no? Como por ejemplo cuando vio a la viuda que ya venía y que era el último. Pues cuántas personas a lo mejor tuvieron una situación similar, pero a esa algo Jesús vio y dijo, aquí voy a usar todos mis atributos, y resucita, ¿no?, al hijo de la viuda.
Con Lázaro tenía un propósito muy fuerte, era como el cierre de su ministerio, porque una vez que resucita Lázaro, todo se avecina para que él llegue a Jerusalén, donde ya los días estaban señalados para su crucifixión. Y entonces cierra el ministerio y dice que la voz se corrió por toda Jerusalén. Hicieron ministerio, ¿cómo? Resucitando a un hombre después de 4 días para que quedara la evidencia. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy. No tienen que dudar ya. Ahí está la omnisciencia y todo. Jesús seguía siendo Dios. ¿A qué renunció entonces cuando habla de igualdad a Dios? A su posición. Ya era pobre ahora, como tú y como yo, expuesto al dolor, expuesto a un dolor. Ay, amado, todo esto nos deja claro una cosa. En verdad somos ¿a cuántas cosas renunció Jesús? Es impresionante saber cómo Jesús renunció a tantas cosas, o a tanto, y por tan poco. Suena muy fuerte esa palabra, ¿no? Pero yo estaba meditando en eso. Jesús renunció a tanto por tan poco. No lo quiero insultar a usted, ¿no? Yo me incluyo ahí. Pero la realidad es, Jesús renunció a tanto, ¿no? A dejar la posición de Dios, ¿no? Siendo igual a Dios, esa posición la abandona, el trono, la gloria, la autoridad. Eso es algo tan grande, y renunció a tanto por tan poco. Y cuando digo por tan poco, ¿a qué me refiero? A nosotros, que la verdad no valemos eso, no valemos un céntimo del cielo. Un hermano, un predicador, un día en una predicación yo lo oía y les decía, ¿qué prefieres ser? Y los decía con respeto, les decía, ¿qué prefieres ser? ¿Una cucaracha o un ser humano? Y le decía, ay, ¿cómo hace esa pregunta? Por favor, nos ofende. ¿Cómo que nos compara con una cucaracha? Y le decía, yo no he visto a ninguna cucaracha en el infierno. Pues aún ese ser que podemos decir tan asqueroso, nunca ha deshonrado a Dios, la cucaracha. La cucaracha nunca blasfemó a Dios, nunca lo deshonró, nunca escupió a Dios, nunca le mintió, nunca lo traicionó, nunca fue hipócrita con Dios. No habrá cucarachas en el infierno, ¿sabe? No habrá ni una sola, porque ese ser que para nosotros es tan repugnante, ese ser nunca atentó contra su creador. Pero el ser humano, que a veces nos consideramos la crema innata de todo esto, somos egoístas, tiranos, blasfemos, ingratos, idólatras, maldicientes, odiamos, asesinamos, matamos, adulteramos y hacemos toda clase de pecado contra Dios. Somos tan poco, valemos nada por lo que hemos hecho, que el ser o la creación más insignificante en este planeta merece un destino final mucho mejor que nosotros, amado. Así de valor tenemos. Decía otro hermano, decía alguien más, ¿qué somos en verdad? ¿Qué es en verdad el ser humano sin Cristo? Y decía esta frase, somos carne del infierno. Eso somos vil carne del infierno. Como ha visto esa frase que dicen carne de cañón, cuando en el ejército manda esos, son carne de cañón, ¿no? No sirven para nada,
son estorbo, son basura, mándalos al frente como carne de cañón, que los acribillen y nos limpien el paso. Bueno, en ese sentido el predicador decía, ¿qué es el ser humano sin Cristo? Es carne del infierno, mándalo, no sirvió para nada, no hace nada, estorbó la creación, maldijo la creación, dañó a su familia, dañó a todos sus seres queridos, los lastimó, lastimó a Dios, hirió, no creyó en el Hijo de Dios, hirió a Cristo, despreció todo lo que Cristo renunció, lo despreció, no sirve para nada, carne de cañón, mándalo ahí a que alimente las llamas del infierno, a lo mejor para eso sirve. Eso es el ser humano sin Cristo. Cuando estamos en Cristo, entonces tenemos un valor eterno e impresionante. Y lo primero que nos da es, somos hijos de Dios. Y es gratis. Y solo Cristo lo que quiere es renuncia a todo tu pecado, a todo lo que daña, y ven y confía en mí. Y te voy a ayudar, porque además pasé por tu camino y te voy a ayudar. Y nuestra vida cambia, y todos nosotros cambiamos. ¿Qué es el ser humano? Carne del infierno. Solo cuando decimos, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, yo no soy digno de ser llamado un hijo tuyo, hazme uno de tus jornaleros, de tus criados. Solo cuando el ser humano se da cuenta de lo que realmente es, que no merece ser llamado hijo de Dios, que merece ser un criado ahí, más cuando realmente identificamos eso, es cuando logramos atraer la atención de Dios. Mientras no. Dios es misericordioso, sí, pero la Biblia también dice, Dios resiste al soberbio. Mientras, escucha esto, mientras el pecador se sienta un pecador promedio, está muy lejos de la salvación. Más esperanza hay del borracho o de la prostituta que está allá, más esperanza hay de esa persona que al menos sabe y dice, ¿qué soy? Nada, no valgo nada. Sí, mi cuerpo lo he usado para mal, no sirvo para nada. Y cuando tú le predicas que Jesús vino por ese tipo de personas, tiene más esperanza en su salvación, porque por esos vino, que de una persona que se congrega cada 8 días y que se siente el pecador promedio y que dice, pues yo no estoy tan mal, o sea, pues yo no he matado a nadie. Sí, de repente se me sale una mentirita, pero a quién no se le salen mentiritas, dice la gente, y bueno, por ahí me robé, pero pues la gente roba, yo me he robado algunos pesos de las tortillerías o de los cambios, pues eso qué, ¿no? Mientras la gente siga pensando que hay pecadores promedio y que están en un estándar y que no hay problema, y no vea que es una carne del infierno, que es de lo peor, que vale poco, que es un miserable, nunca alcanzará la salvación, nunca. Nunca correrá a Cristo con tal fuerza y con tal necesidad y con tal impacto para decirle, Señor, sálvame. Por eso, cuando iban a apedrear a esa adúltera, ¿no?, y que estaba a los pies, Jesús dijo, es que ya está lista, está a punto de ser apedreada, está a punto de recibir el justo pago por su pecado, y lo sabe y lo entiende perfectamente bien, y extiende su misericordia. Pero mire, no a todos les dijo Jesús, tus pecados te son perdonados, no a todos, porque había cada persona que se sentía tan buena, cada persona que decía, pues yo qué he hecho, no, pues una cuanta cosa, ¿no? Bueno, sí, tengo por ahí, hay personas que he odiado, tengo esto, tengo aquello, tengo, de repente, pues sí, por ahí he negado a Jesús delante de las personas, pero pues casi todo lo hacen, pues no. Mientras
haya un pecador que se sienta un pecador promedio, está muy lejos de la salvación, muy lejos, demasiado lejos. Más esperanza hay, te decía, de una prostituta, de un asesino, de gente que está en la cárcel y que se les ha ido a predicar y que reaccionan porque hay gente en la cárcel que ya le dieron cadena perpetua. ¿Y sabes cómo reacciona el evangelio? No lo piensa 2 veces o 3. Pues ya que le espera, ¿no? Y que dice, ya a quién le oculto y le hago ver quién soy lo peor, soy la lacra de este mundo. Y esa gente, qué cerca está de la salvación, qué cerca está, pero entiende su posición delante de Dios, entiende su posición. Mira, voy a decirte algo bien. Mucha gente que se congrega en iglesias escucharán esta frase de Satanás y de sus ángeles en el infierno. Bien, buen siervo fiel, sobre pocas maldades has sido fiel. Mira, entra el sufrimiento del pecador, te dirá. Esas son las palabras. En lugar de escuchar las palabras de Cristo, bien, buen siervo y fiel has sido, entra al gozo de tu Señor y entrarás al cielo. No, muchos lo que escucharán de parte de Satanás es eso. Y te dirá las mismas, buen siervo fiel. Fuiste súper fiel en tu pecado. No me fallaste. Todos los días es más, te predicaron el amor a Jesús y lo que hizo por ti y no me fallaste, buen siervo fiel. Te dijeron cuánto Jesús había dado por ti y ¿qué hiciste? Te paraste de esa silla, te fuiste a tu casa a practicar tu pecado. Buen siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel. Mira, no necesité que mataras a nadie, no necesité que adulteraras, no necesité que llegaras a pecados escandalosos. ¿Con qué te paraste de esa silla después de escuchar todo lo que Cristo hizo por ti y no reaccionaste? Eres el siervo más fiel que tengo. Entra al infierno mismo, al sufrimiento del pecador. Bienvenido, te va a decir. Qué tremendo va a ser. Pero es que yo, ¿qué hice? Yo no fui como ese hombre. No, fuiste un buen siervo fiel de Satanás. No dejaste eso poquito que te faltaba. No correspondiste ante el amor tan grande de Jesús, de cómo se despojó de todo por ti. No. Te la llevaste lo más relajado posible. Eso que tu conciencia te decía, esto es pecado y te tienes que arrepentir y lo tienes que dejar. Tú mismo decidiste engañarte y decir, no es para tanto, no se puede dejar todo esto. No quisiste renunciar y serás llamado el buen siervo y fiel aquel día. Sobre poco, te va a decir Satanás, sobre poco has sido fiel. No quisiste pagar el precio. Lo hiciste bien. Lo hiciste. Y además me ayudaste con otros. Todos los de tu casa vieron tu ejemplo. Y va a aplaudirte Satanás y va a decir, bravo, condujiste a muchos aquí. Mira, ahí viene atrás tu hijo. También viene tu hija. Mira, tu esposa también. ¡Ay, buen siervo fiel! Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No necesité que fueras un gran pecador. Con una cosita, no quisiste dejar esas cosas que sabías que tenías que dejar. Para ti tu ídolo era tu carro, tu ídolo fue tu título, tu reputación, tu ídolo fue tus amigos que no querías dejar porque, cómo te pesaban tus amigos, el qué dirán, las burlas, todo eso fue tu ídolo. No se necesitó más. Con eso poquito has sido el mejor siervo. Entra
a este sufrimiento. Qué tremendo va a ser. Qué tremendo va a ser para muchos. Este mensaje, Dios lo va a recordar en el día del juicio. Este que estamos diciendo ahí. Ese día, en el día del juicio, vamos a estar delante del trono y Dios te va a decir, mira, tú escuchaste lo que mi Hijo Jesús hizo por ti. Y cómo renunció a todo esto, a su gloria, a su trono, y toda esa riqueza tan enorme a la que renunció Jesús y por el cual se hizo pobre, tú escuchaste que lo hizo por ti y por tu amor. Y tú, te voy a mostrar todas las cosas tan vanas y superficiales que no quisiste hacer y renunciar por mi Hijo Jesús. Mira, ¿ves esto? ¿Ve? Tú no quisiste renunciar a mí por esta persona, porque esta persona te bajó la luna y las estrellas. Y no quisiste. ¿Y cómo terminó el asunto? Después de años, esta persona te botó, te golpeó, te pateó, te menospreció, te humilló. Mira lo que hizo. Y por esa persona tan vana, tú no buscaste, tú no decidiste darme todo a mí. Pero hay más. Después de eso yo te extendí mi mano y te dije, pero acuérdate que yo renuncié por ti. Y en lugar de acercarte en ese momento y decir, sí, ya entendí, Señor, no está la felicidad en las personas, no está porque te dejan, te abandonan, te traicionan, los títulos se acaban, todo se acaba en este mundo. Y en lugar de eso, buscaste otra persona más, u otra cosa más, y no quisiste rendirte a mí. Oh, amigo, todos enfrentaremos eso y Dios desmenuzará. La Biblia dice, y se abrirán los libros de todo lo que se ha escrito de tu vida, todo ahí. Todas esas cosas que te dan vergüenza, un día serán públicas. Y Dios va a descubrir todo, quién eres realmente, y va a decir, mira, el que se decía cristiano, aquí está, ya se abrió todo delante de las personas y te va a juzgar y te va a decir, y no renunciaste, porque para ti era más importante la dignidad, o más bien como el qué dirán, era más importante que el mismo Jesús, que se avergonzó y que pasó vergüenzas por ti. Qué tremendo. Por eso digo esa frase, Jesús renunció a tanto por tan poco. Jesús renunció a tanto por tan poco. Oh, amado, ¿qué somos realmente? Y Dios renunció a tantas cosas por nosotros pecadores. Vamos al último punto. Jesús se despojó temporalmente de privilegios. Esa palabra despojó, así, Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Lo hemos estado remarcando. Jesús se despojó temporalmente de sus privilegios. Siguiente. Ahí está. Esa palabra despojó, que está marcada en la Escritura, es la palabra griega keno, que significa desprenderse completamente de algo, desprenderse completamente de algo. Y es como esta idea, mire, hay personas que hacen lo siguiente, les va mal en un trabajo y están ya buscando otro y dicen, no, me quiero cambiar de trabajo porque no gano lo suficiente, me tratan mal. Pero ¿qué les aconsejan? Y le dicen, no sueltes el trabajo hasta que el otro lo consigas, hasta que no tengas bien seguro el otro, entonces ya sueltas y les dices adiós, gracias y listo, pero ya tienes el otro bien agarrado. Eso es muy clásico en el mundo que te aconseje, ¿no? ¿Por qué? Porque te dicen, te puedes quedar como a la mitad, ¿no?
dejas y a la mera hora, acá siempre ya no me aceptaron y dices, ya me quedé sin trabajo. Entonces, es una forma de actuar de las personas. Aquí la palabra despojarse significa desprenderse completamente, no a medias. No así como que con un chancecito, aquí me agarro tantito de esto, pero tantito me agarro de esto y si voy viendo seguro me voy desprendiendo de esto. No, Jesús lo que hizo fue desprenderse totalmente de toda la gloria, de todo lo que hemos platicado que se despojó. Gloria, trono, autoridad, posición divina, todo eso lo hizo completamente, no a medias, no de un cachito a ver si el ser humano me acepta, no así como que, a ver, veamos si el ser humano me va a aceptar y va a reaccionar a lo que voy a ofrecerle, y si lo hace, entonces me desprendo completamente. No, Dios se desprende completamente de toda esa gloria y viene a nacer en el bebé Jesús. Así quiere que tú te desprendas, que tú te despojes completamente de tu pecado y de las cosas, no a medias. Hay personas que por eso no se salvan, porque mira, como los changuitos que están en la rama, no me voy a echar la mano para agarrar la otra, pero no me suelto de esta hasta que me agarré de la otra rama, suelto esta y luego así van trepando, ¿no? Ya me agarré de esta, me suelto ahora de esta y así se va, ¿no? Así la gente con el pecado, ¿qué hace? Está bien agarrada y le va tentando así como que con las cosas de Dios. A ver, si me conviene, ya. Si no me conviene, no me suelto, no me desprendo. Si veo que las cosas salen bien, pues sí, pero si veo que las cosas me empiezan a salir mal, no, y me vuelvo a agarrar de lo que ya tengo seguro. No es así. Tienes que confiar en Jesús. Él se desprendió completamente de toda la gloria por amor a ti y ahora pide, despréndete completamente de todo por Él. El que creó y es dueño de cuanto existe, lo entregó todo, lo entregó todo. Ese despojarse no solo significó la restricción voluntaria de sus capacidades y privilegios divinos, sino también la aceptación del sufrimiento, de la incomprensión, de los maltratos, del odio y de la horrible muerte en la cruz. Cuando Jesús se desprende completamente del cielo, Él sabía que acá abajo no estaba nada seguro, al contrario, se desprendió no porque estuviera seguro en la tierra de algo, sino porque iba a padecer. Pero sí sabía una cosa, hay personas que van a valorar esto y el fruto lo voy a ver a su tiempo. Hay personas que se van a convertir, que me van a amar de todo su corazón. Hay pecadores tan miserables que van a valorar la oportunidad que les voy a dar. Y se desprendió totalmente Jesús. Qué enorme es. Amado, ¿cuánto hizo Jesús? Tantas cosas se desprendió y por tan poco. Primera de Pedro 2:21, solo quiero remarcar cómo no solo Pablo en Filipenses habla de esto. Pedro también dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Pedro, igual que Pablo, está diciendo algo muy, muy importante. Mira, Cristo nos dejó ejemplo, pero no nada más para sentarnos y oírlo en una congregación y qué bonito fue. Dice bien claro Pedro, ¿para qué? Para que sigamos ahora sus pisadas. Todo aquel que se llama cristiano ahora tiene un deber. Aquí lo está dejando Pedro.
Todo aquel que ha sido redimido por Cristo le está diciendo, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por ti, dejándote un ejemplo para que sigas sus pisadas. ¿De qué? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué me es ejemplo Jesús? Es un ejemplo de abnegación. Renuncia a todo lo que te atore aquí. Renuncia a todas las cosas que te están atorando. Renuncia a todas esas cosas que ofrece este mundo y que te pueden, ¿no?, estorbar para la eternidad. Renuncia a todo eso. Verso 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pues Pedro está recordando este evangelio glorioso y cómo dio ejemplo Jesús de que aunque lo maldecían, le dijeron de todo, Él nos dejó un ejemplo de renuncia a todo. Amado hermano, amigo, no temas lo que van a padecer, ni lo que padeces cada día. Cristo ya nos dejó ejemplo. Cristo nos dejó ejemplo. Él fue maldecido, Él padeció y no respondió a ninguna amenaza y se sostuvo fuerte, y Él ahora tiene todo el poder para sostenernos. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, no solo a los de una congre o a los de una espiritualidad mayor, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie, siga el ejemplo de Cristo, de cómo Él renunció. Eso es negarse a sí mismo, negarte a todos los deseos mundanos, a todo el pecado, y estar dispuesto a negarte a todas las cosas por seguir a Cristo. Dice, tome su cruz cada día y sígame. Dejar a un lado nuestros propios deseos egoístas con el fin de seguir a Cristo, con el fin de hacer su voluntad y con el fin de cumplir sus propósitos, sea cual sea el costo. Nos dejó todo este ejemplo Jesús para que tengamos el poder, la capacidad de decir, yo puedo renunciar ahora a todo. Amado, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra. No se necesita algo mágico, ni que hoy descienda un ángel y que veas tú algo superpoderoso. No. Eso que tú lees, si tú lo entiendes así con claridad, eso es lo que el Espíritu Santo está haciéndote entender. ¿Qué quiere Jesús? Niégate a ti mismo. ¿Quieres ser mi discípulo? Estate dispuesto a renunciar a todo lo que estorbe para la eternidad, a todo lo que sea pecado, a todo eso. Y sígueme, dice Jesús. Y termino con un ejemplo de un hombre. Lo saqué de un libro muy viejito que ya no se vende el libro. El libro se llama Diversos Ministerios de los Varones, y es un libro que habla de muchos hombres y todo lo que hicieron por Jesús. También está el de mujeres, también existe ese, pero el ejemplo que te quiero citar hoy es de un hombre, de un médico que se llamó Carlos Becker. Ese hombre pues hizo sus estudios en medicina, pero se convirtió a Cristo. Y Cristo lo llamó a que le sirviera en uno de los lugares más pobres que hay, en África, en el Congo. Y no solo eso, Cristo lo llamó para que le sirviera con gente leprosa, gente que nadie quería tocar, gente que nadie quería pues ayudar, y mucho menos en un país como ese, ¿no?, donde
pues no llegan luego medicinas, o no está al alcance un hospital, o no están al alcance muchas cosas. Allá lo llamó Cristo porque entendió una cosa: hay que renunciar a todo. Cristo es el capitán, entonces hay que renunciar. Eso es algo que hoy la religión no te dice. Todos hablan de que Cristo es amor, de que Cristo es tu Salvador, pero no te dicen que si es tu Salvador es tu Señor. Y que si Él dice, me renuncias a esto, si Cristo dice, renuncia a esto, no, pero es que es mi familiar, renuncias a esto, si Cristo lo señala, Él es el Señor. Pues Carlos Becker dejó todo, se fue al Congo a servir a esa gente leprosa, a esa gente que pues la verdad es que es hasta los que estamos aquí la pensaríamos dos veces si vamos y nos internamos y tocamos. ¿Y cuánto tuvimos miedo con el COVID, no? Y decíamos, no, mejor no salgo, me vaya a contagiar y voy a terminar en el hospital conectado, y mejor me quedo aquí guardado. Bueno, aquí tú te das cuenta que este hombre, Carlos Becker, dijo, renuncio a todo por amor de Jesús. Sirvió 40 años en el Congo, imagínate, y de repente a ese hombre le dio un paro. Su corazón ya estaba débil. Y entonces pues logró recuperarse. Los hermanos, algunos médicos y otros no, le dijeron, Carlos, ya serviste mucho a Cristo aquí, ya regresa a tu país y sirve a Jesús en otra cosa. Tú ya diste todo. ¿Y sabe qué contestó Carlos Becker? Dijo, cuando Cristo renunció a todo por mí, cuando lo vi caminando hacia la cruz, Él no se volteó y dijo, ya renuncié a mucho, dejé trono, gloria, todo lo hice. Hasta aquí ya le ayudé al ser humano. Hasta aquí llegó. No, Jesús dio un paso más y llegó a la cruz. Yo no puedo, dice, yo no puedo hacer menos por Jesús. Yo tengo que llegar hasta el final de mis días porque Él no se echó para atrás. Él llegó hasta la cruz. Fue clavado en esa cruz hasta que consumió todo, a lo cual renunció. Él lo hizo. Yo no puedo hacer menos, dijo Carlos Becker. Y se murió en el Congo, amigo. Se murió en el Congo, Carlos Becker, no regresó, se murió atendiendo ahí a la gente. Y quiero leer de este libro las palabras, cuando ya muere, mucha gente fue, entre ellas leprosos sanados, estudiantes de medicina que él también pues apoyó. Y miren lo que dijo un estudiante africano. Dice, muchos misioneros me habían predicado a Jesucristo y muchos misioneros me habían enseñado de Jesucristo. Pero en Carlos Becker, el Munganga, yo he visto a Jesucristo. ¿Qué hizo Carlos Becker? Seguir las pisadas del Maestro. Cristo nos dejó ejemplo para que ahora sigamos sus pisadas y seamos ejemplo, sal y luz para otros. Cristo nos dejó todo esto para que ahora vivamos así. Amado, fíjate las palabras tan fuertes de este hombre. Muchos me hablaron de Jesucristo, muchos misioneros me enseñaron de Jesús, pero en ese hombre yo vi a Jesucristo. Yo vi a Jesucristo. O que se pudiera decir eso, ¿no? De cada uno de los que nos llamamos discípulos. Mucho predicó, mucho habló, pero lo que más es, yo vi en él a Jesús. Yo vi en él el ejemplo que decía tener. Amén. Cerremos nuestros ojos y escuchemos esto. Oh Señor, oh Señor,
dejaste todo el trono, toda la gloria, todo, Señor, para mostrarnos que tú tienes todo el poder, para mostrarnos que tú tienes todo, Señor, toda la autoridad. ¿Por qué tienes tanta autoridad, Jesús? Porque pusiste el ejemplo, Señor. Por eso toda rodilla se doblará, y aquel día del juicio, Señor, toda rodilla se doblará y tendrán que confesar que Cristo es el Señor, porque solo tú y nadie como tú renunció a tanto por tan poco. Renunció a tanto por tan poco. Oh Señor, inspíranos ahora con esto. Lleva a tu iglesia una transformación, Señor. Yo sé que en la iglesia, Señor, hay enfermos. Yo sé que en la iglesia, Señor, pues también hay gente grande de salud. Yo sé, Señor, que en la iglesia tenemos muchas debilidades y que escogiste a hombres, Señor, de carne y hueso con tanta vulnerabilidad. Pero, Señor, tú nos enseñaste, Señor, a renunciar a todo por amor, por amor. Ayúdanos a dar esas pisadas y a pisar donde tú pisaste, Jesús, y a pisar ahí donde tú pisaste, Jesús. Llénanos de ti, Señor. Amado, pide lo que quieras a Jesús, aquel que tiene toda la autoridad, porque renunció a todo, ahora les da toda la autoridad. Pídele lo que necesites. ¿Te está costando trabajo renunciar a algo? Pídeselo. Yo recuerdo que a mí me costaba trabajo renunciar a la fama, al prestigio, renunciar a ídolos que escondía debajo de la cama, porque yo pensaba que el todo era la fama que tenía con mis amigos, y renunciar a eso, y renunciar al qué dirán, y renunciar a tantos ídolos que uno se hace en el corazón. Pero le pedí y Él me ayudó, Pídele a Jesús que te ayude. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Jesús, porque Carlos Becker, Señor, no era un superhombre,
Carlos Becker, Señor, no es alguien especial. Fue una persona como cada uno de nosotros, Señor, pero que hizo algo. La diferencia está en que él se rindió a ti y tú le ayudaste, Señor, y pudo reflejar a Cristo en toda su plenitud. Ahí está el secreto, Señor, o más bien, ahí está con claridad lo que ya no es secreto: rendir todo a ti, rendirnos a ti, Señor, por completo. Fortalece, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora. Fortalece, Señor, en aquellas luchas, en aquello que les cuesta trabajo rendir, Señor. Que se acuerden de cuánto tú, Señor, de cuántas cosas tú dejaste, de cuántas cosas tú abandonaste y renunciaste, Señor, por amor a nosotros. Y de que en todas esas tú nos puedes ahora ayudar. Te pido por cada persona aquí, Señor, para que tú le ayudes, Señor. Le des la fuerza, el carácter, la decisión, la convicción, Señor, de renunciar a aquello que su misma conciencia les dice. Porque aquí no somos un grupo que le pida a la gente que renuncie pues a cosas que beneficien a este grupo. No, Señor, que renuncien a su pecado, que renuncien a su maldad, que renuncien a sus deseos mundanos, Señor, que renuncien a todo para darte la gloria a ti. Fortalécelos, Señor, y ayúdalos y líbralos, Señor, de que un día Satanás les diga: buen siervo fiel, en tus pocos pecados fuiste fiel. Líbralos de eso, Señor, que puedan de verdad entender, Señor, el destino y la eternidad. Da la fuerza, Señor, da la fuerza. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Oh Espíritu, quédate con nosotros, Señor, y no nos sueltes, Señor, hasta que se haya completado en muchos una obra y hayas formado a Cristo en sus corazones, Señor. Quédate con nosotros, transfórmanos, Señor, y haznos tener la misma compasión, el mismo corazón, el mismo amor que tú. Haz ver todas esas cosas, Señor, e ídolos tan bajos y tan vanos, Señor, comparado con todo lo que tú hiciste. Que las fuerzas salgan, Señor, y las convicciones se fortalezcan. Gracias por este mensaje y gracias por tu asistencia y tu ayuda, Señor. Gracias por ayudarme en el mensaje y por revelar cosas tan gloriosas que hizo tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque tú no revelaste esto a cualquiera. Lo has revelado, Señor, a quien a ti te ha placido, Señor. Todas estas cosas tan eternas y preciosas de Cristo las has revelado a quien tú has querido, para que transformen su vida y para que en ti, solo en ti haya vida eterna, Señor. Gracias por el mensaje y por cada uno de los aquí presentes, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.